Buen día, jóvenes. Hoy les voy a explicar el segundo tema de la unidad 4, que son pruebas de normalidad. Aquí hay la introducción muy importante. Estas pruebas de normalidad se emplean para verificar si un conjunto de datos, o sea, si una muestra, o si los datos de una muestra se distribuyen de manera normal, o si tienen un comportamiento normal. Acuérdense que normalidad es que formen una campana de Gauss y que la media esté en el centro y haya 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda. Para la parte de ingeniería industrial o de cualquier otra disciplina, interesa saber si las muestras que utilizaremos para hacer inferencias como intervalos o pruebas de hipótesis provienen de una distribución normal. Acuérdense, la unidad 2 fue hacer intervalos de confianza y la unidad 3 fue hacer pruebas de hipótesis. Entonces, para yo poder hacer intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, necesito que la muestra que yo tomo se comporte de manera normal. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan que decían que de una muestra de 35 focos o que de una muestra de 80 alumnos se registró la medición en centímetros de cada uno de ellos, bla bla bla. Pues bueno, esos 80 alumnos, las mediciones de esos 80 alumnos se tienen que distribuir de manera normal, o se tiene que comportar esa muestra de manera normal para poder hacer intervalos de confianza o para poder hacer pruebas de hipótesis. Si la muestra no se comporta de manera normal, no se pueden hacer pruebas de hipótesis ni tampoco se pueden hacer intervalos. Es por eso que necesitamos saber si nuestras muestras se comportan de manera normal. Entonces, cuando nosotros hagamos pruebas de hipótesis, primero necesitamos cerciorarnos de que nuestra muestra se comporte de manera normal. Aquí, ¿por qué la normal? Porque dijimos que lo que les acabo de decir, que la campana de Gauss y bla bla bla. Entonces, de pruebas de normalidad, vamos a ver 3 pruebas de normalidad, que es la prueba chi cuadrada de normalidad, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Anderson-Darling. Vamos a ver estas 3 pruebas. Estas 3 pruebas me sirven para poder hacer análisis de normalidad de mis muestras. Cualquiera de estas 3 me puede ayudar, solamente que pues unas me sirven para cuando tengo cierta situación de muestra, como por ejemplo esta me sirve. Necesito que la muestra sea un poquito grande. Esta es para muestras pequeñas y esta es para muestras cualquier tipo de muestras. Esta es la prueba de Anderson-Darling, es la que más se utiliza, se ha utilizado la prueba de Anderson-Darling, pero también la de Kolmogorov-Smirnov y la de chi cuadrada de normalidades son importantes. Vamos a ver primero la prueba chi cuadrada de normalidad. Esta prueba de normalidad es la más antigua, fue creada por Pearson en 1990, donde se utiliza una prueba chi cuadrada utilizando la variabilidad de los valores esperados con respecto a los valores observados. ¿Se acuerdan? En las pruebas de independencia y en las pruebas de homogeneidad veíamos esperados y veíamos observados. Aquí también los vamos a ver. ¿Cuáles son los supuestos de una prueba de normalidad? Que los datos muestrales se deben de seleccionar aleatoriamente. Cuando yo saque una muestra, la muestra se tiene que sacar de manera aleatoria. La hipótesis nula o la H0 es la afirmación de que las variables se distribuyen de manera normal o se comportan de manera normal y pues obviamente la H1 pues va a ser lo contrario, que la muestra no se comporta de manera normal. En una prueba chi cuadrada de Pearson, la región crítica se localiza solo en la cola derecha. Entonces esta prueba de normalidad de x cuadrada también va a ser unilateral derecha, igual que la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Para hacer esta prueba se debe utilizar una tabla de frecuencias para encontrar las frecuencias esperadas. Es una tabla parecida a la que se vio en probabilidad y estadística, donde hay clases. Necesito dividir la muestra en clases. Necesito un límite inferior y un límite superior. Y voy a necesitar 8 columnas. Aquí se ven 8. La primera se llama clases, la segunda límite inferior, la tercera límite superior, la 4 va a ser frecuencia observada. La quinta va a ser probabilidad de límite inferior, la sexta probabilidad de límite superior, la séptima probabilidad de la clase y la 8 va a ser la frecuencia esperada. Aquí viene qué significa cada columna. Aquí columna 1 son las clases de la tabla, columna 2 es el límite inferior de cada clase,
a excepción de la primera y la última. Fíjense, aquí vamos a la primera clase y la última clase van a ser se va a hacer una excepción. Ahorita les voy a explicar cómo se hace la primera y la última clase. La columna 3, límite superior de la clase. La columna 4 es el número de observaciones en cada clase. La columna 5 es la probabilidad de la curva normal. Vamos a buscar la probabilidad de la curva normal con la fórmula distri.norm.n en Excel. La columna 6 es la probabilidad de la curva normal del límite superior, igual también con la fórmula de Excel. La 7 la diferencia de las columnas y la 8 va a ser la multiplicación de la 7 por el tamaño de la muestra. Para poder yo hacer esta tabla que está aquí, pues obviamente necesito primero el número de clases. Recordemos que el número de clases es igual a raíz de n. También se debe saber la longitud o amplitud de cada clase. Aquí, como sabemos, va a haber clase 1, clase 2, clase 3. Y debe de haber una amplitud, una distancia entre un límite inferior y un límite superior. Debe de haber una distancia y esa distancia se saca con la longitud de la clase, que es el máximo menos el mínimo sobre el número de clases. Es la fórmula. Una vez que ya tengo mi tabla, necesito sacar un estadístico de prueba. Es el mismo estadístico de prueba que el de independencia, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad, que es x cuadrada es igual a la sumatoria de observados menos esperados al cuadrado sobre esperados. Y aquí los grados de libertad ya van a cambiar. Recuerdan que anteriormente era columnas menos 1 por renglones menos 1. Aquí ya no, aquí va a ser k menos m menos 1. K es el número de clases y m es el número de parámetros estimados para obtener el estadístico x cuadrada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues vamos haciendo un ejercicio de distribución, perdón, de la prueba de normalidad chi cuadrada. Vamos a hacer, me dice, los siguientes datos son una muestra de duración de baterías para autos. Se requiere realizar una prueba de hipótesis, pero primero se necesita saber si la muestra tiene una distribución normal con un alfa de 0.05. Entonces era lo que les decía, se quiere hacer una prueba de hipótesis, pero antes de hacer una prueba de hipótesis necesito cerciorarme que mi muestra tiene una distribución normal, y es lo que se busca en este ejercicio. Entonces pasamos estos datos en Excel. Vamos a pasarlos. Listo. Pero lo que vamos a hacer es estos datos. Esta es mi muestra. Esta es la muestra de duraciones de batería. Le quiero hacer una prueba de hipótesis, pero primero necesito saber si se comportan de manera normal. Antes que nada, antes de empezar a hacer mi tablita, necesito estos datos ponerlos todos en una sola columna. Entonces voy a ir poniendo todos estos datos, los vamos a poner control X, control V. Necesito ponerlos todos en una sola columna. Todos. Ahí está. Ya que están todos en una columna, todos estos ya están en una columna, toda la muestra está en una sola columna, necesito ordenarla de menor a mayor. Aquí en la parte, en el menú inicio, en la pestaña edición, viene aquí una herramienta que dice ordenar y filtrar. Hay que ponerle donde dice ordenar de menor a mayor, para que se me ordene, obvio, de menor a mayor. El menor es 2.31 y el mayor es 4.66. Una vez que ya los ordené de menor a mayor, necesito sacarle su media y su desviación. Acuérdense, es una muestra. Entonces voy a sacarle al promedio a esta muestra. Le digo a Excel, a ver, sácame el promedio de todos estos datos, desde el 2.31 hasta el 4.66. Y ahí está, y la media es 3.54. Ahora vamos a sacar la desviación. Como les digo, es una muestra. Necesito la función de desbestm. Lo mismo, selecciono todos los datos, le digo Excel, sácame la desviación de todos estos datos. Y aquí está su desviación estándar. Listo. Bueno, aparte también necesito n, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿cómo saco el tamaño de la muestra? Pues le pongo contar. Le digo Excel, cuéntame cuántos datos hay desde el 2.31
hasta el 4.66 y listo. Son 45 datos, está la media y la desviación estándar. Una vez que ya tengo estos tres datos, ahora sí me pongo a hacer mi tabla, la tablita que está aquí. Esta tablita tengo 8 columnas, entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Son 8 columnas. La primera columna se llama clases. Clases. La segunda columna se llama límite inferior. Límite inferior. La que sigue se va a llamar límite superior. Es límite superior. La que sigue va a ser la frecuencia observada, o también puede ser los observados. La 5 se llama probabilidad del límite inferior. Probabilidad del límite inferior. La que sigue va a ser la probabilidad del límite superior. La que sigue se llama probabilidad de la clase. Y la que sigue van a ser los esperados. Nada más lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí, ahí está. Muy bien. Yo necesito saber las clases. Necesito saber cuántas clases voy a tener en esta tablita. Para poder saber cuántas clases voy a necesitar, pues necesito encontrar el número de clases. El número de clases es igual a raíz de n. Entonces aquí le vamos a poder, si quiere, aquí mismo le ponemos número de clases. Número de clases me dice que es la raíz de n. ¿Cuánto vale n? N vale 45. Entonces le vamos a dar igual a raíz de n, que es 45. Me sale 6.7. No puedo tener 6.7 clases. O tengo 6, o tengo 7, o tengo 8. Son puros números enteros. No puedo tener 6.5 clases. Necesito tener un número entero de clases. Entonces lo que tenemos que hacer es redondearlo. Si yo tengo 6.7, lo tengo que redondear a 7. Grado caso que tuviera 6.4, pues lo dejo en 6. Lo dejo en 6. Pero a mí me salió 6.7, se redondea a 7. Entonces 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9 se redondea a 7. 6.4, 6.3, 6.2, 6.1 se redondea a 6. Entonces a mí me salió 6.7, lo voy a redondear a 7. Y ahora, ya que tengo las clases, ahora lo que tengo que hacer es la longitud de clase. Quiero ver la distancia que va a haber entre el límite inferior y el límite superior. Entonces la longitud de la clase, aquí me dice que es máximo menos el mínimo sobre el número de clases. Entonces le vamos a dar igual. Abrimos paréntesis porque es max menos min. Primero tenemos que poner el máximo menos el mínimo. Sabemos que el máximo es 4.66 menos el mínimo es 2.31. El más grande menos el más chico, cierro paréntesis, me dice entre el número de clases. Aquí me está diciendo número de clases. Yo sé que el número de clases redondeado me quedó 7, entonces elijo el 7. Y esta es la longitud esta va a ser la longitud de la clase, 0.33. Entonces, ¿cuántas clases me salieron? 7. Entonces le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero este fue el número de clases original que me salió, 7. Pero aparte debo de añadir otras 2 más. Siempre tengo que añadir 2 más. Entonces, en un principio yo dije que habíamos calculado 7 clases. Voy a agregar otras 2 más. Siempre. ¿Sí? Si yo calculé y me salieron 10 clases, tengo que poner 2 más y van a ser 12. Entonces siempre, el número de clases que yo calculé, siempre tenemos que agregarle 2 más. Siempre. ¿Sale? Eso es de cajón. Entonces, yo había calculado en un principio que eran 7, entonces me van a quedar 9.
¿Sale? Siempre, siempre, siempre. Vamos a agregar 2 más. Del número de clases que yo calculé, siempre hay que agregar 2 más. Entonces, yo en un principio dijimos que eran 7, y le voy a agregar 2 más, que son 8 y 9. Muy bien. Y así va a quedar mi tabla. Ahí está. Voy a unir la primera y la última. Voy a unirlas, esta de aquí y de aquí la voy a unir. Ahorita les voy a decir por qué. Si ven, aquí me dice en la primera clase está unido este de aquí y está unido este de acá. Entonces yo uno esta de aquí en la primera y en la última. Entonces nos vamos, ahorita no me voy a meter en la clase 1, me voy a la clase 2. Hay que empezar ahorita desde la clase 2, siempre. El límite inferior de la clase 2, siempre va a ser el dato más pequeño. Le vamos a dar igual a 2.31. El 2.31 es el dato más pequeño de la muestra. Entonces siempre tiene que ir ahí. Entonces que no se nos olvide, el límite inferior, porque estamos en la columna del límite inferior, el límite inferior de la clase 2 siempre va a ser el más pequeño de la muestra, que es 2.31. Ahí está, 2.31. Y el límite superior de la clase 2 va a ser este límite inferior más la longitud de la clase. Entonces que está aquí a un lado le vamos a poner igual al 2.31 más la longitud de la clase, que es 0.33. Ese le voy a poner F4 para que se congele. Le voy a poner fijo y le doy enter. Entonces este es el límite inferior de la clase 2 y este es el límite superior de la clase 2. La clase 3, el límite inferior de la clase 3 va a ser igual al superior de la clase anterior. Siempre. Que no se nos olvide, el límite inferior de la clase 3 va a ser igual al superior de la clase anterior. Y doy enter. Y lo que voy a hacer es voy a estirar hasta el 8. Y también lo voy a estirar hasta el 8. Si ven, aquí está el 2.31, que es el dato más pequeño de la muestra, y tenemos el 4.66, que es el más grande de la muestra. Aquí está. Entonces, aquí debe de estar el primero y aquí debe de estar el último. Listo. Ahora, el 1 y el 9, ¿por qué están así? ¿Por qué el 1 y los límites del 1 y de los límites del 9 están así? Porque fíjense bien, en la muestra el dato más pequeño es 2.31. Pero esta es una muestra. ¿Quién me asegura que en la población de estas baterías no haya baterías menores a 2.31? Claro que puede haber baterías menores a 2.31. Entonces le voy a poner menores a 2.31. Y aquí abajo, como el último de la muestra es 4.66, pero es el mayor de la muestra. En la población de las baterías, ¿quién me asegura que no haya mayores a 4.66? Es por eso que aquí debo de ponerle mayores a 4.66. Ahí está. Ahora me voy a la columna 4, que son los observados. ¿Cuántas observaciones encuentro? Menores a 2.31, entre 2.31 y 2.64, entre 2.64 y 2.98, entre 2.98 y 3.31, y así sucesivamente. Vamos a ver cuántos datos de la muestra hay en cada clase. Fíjense bien, pues cuántos hay menores a 2.31 esta es la muestra, esta es mi muestra, acuérdense, esta es mi muestra. De entre todos estos datos, ¿cuántos hay menores a 2.31? No hay ninguno, le pongo 0. ¿Cuántos hay entre 2.31 y 2.64? Vamos aquí al siguiente. ¿Cuántos hay entre 2.31 y 2.64? Pues nos ponemos a ver. Hasta aquí, porque el 2.7 ya no cabe. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 datos entre 2.31 y 2.64. Le voy a poner un color para que diferenciar de que ya conté esos. Son 5.
Ahora, ¿cuántos hay entre 2.64 y 2.98? Le voy 2.97 y 3.2. Este 3.18 ya no cabe. Entonces, estos son los únicos que hay entre 2.64 y 2.98 son estos. Y son otros 5. Aquí abajo me dice recuento 5. Son 5. Le pongo otro colorcito para saber que yo ya conté esos. Ahora, ¿cuántos hay entre 2.98 y 3.31? Hasta aquí está 3.31 porque acá hay 3.33 y ya se pasa. Entonces hay 4 nada más. Hay 4. Le pongo un 4. ¿Cuántos hay entre 3.31 y 6 y 3.65? Hasta aquí porque el 3.73 ya se pasa. Entonces, ¿cuántos son? Aquí abajo me dice recuento 11. Le pongo otro color para saber que ya conté ese. 11. ¿Cuántos hay entre 3.65 y 3.98? Hasta aquí, porque ya este 4.08 se pasa y son 12. Aquí abajo me dice recuento 12. 12. ¿Cuántos hay entre 3.98 y 4.32? Hasta aquí, porque el 4.48 ya se pasa, son, aquí me dice recuento 4. Son 4. ¿Cuántos hay entre 3.32 y 4.66? Pues son los que me quedan, son 4. 4. ¿Y cuántos hay mayores a 4.66? Pues 0, ninguno. No hay ninguno. Ahí está. Ahora, el que sigue me dice, probabilidad de límite inferior. Aquí me dice la columna 5, me dice probabilidad de límite inferior. Me voy a empezar en la clase 2. Voy a empezar aquí en la clase 2. Aquí nada más. En la clase 1 lo vamos a dejar en blanco. La clase 2 me dice probabilidad de límite inferior. Necesito utilizar una fórmula que es distr.norm.n. Esta que está aquí, distr.norm.n. Le doy doble clic. Me dice x. La x es como necesito saber cuál es la probabilidad del límite inferior. Entonces el límite inferior de la clase 2 es 2.31. Coma. Me pide una media. La media yo acá la tengo. Le pongo F4 para ponerla fija. Coma. Y luego me pide una desviación estándar. La desviación estándar aquí yo la tengo también calculada y la pongo fija. Y luego coma. Y luego el acumulado, si quiero que me lo acumule, le pongo verdadero. Y doy enter. Y esa es la probabilidad de la distribución normal en 2.31. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a estirar hasta aquí nada más. Los voy a estirar. Ahora me dice probabilidad del límite superior. Vamos a hacer lo mismo, nada más que al principio utilizamos ahora vamos a utilizar este de acá. Vamos a darle igual a distr.norm.n distr.norm.n de este 2.64, coma, la media. Aquí está la media, le pongo F4 para ponerla fija, coma, la desviación estándar que es 0.60 también la pongo fija, coma, acumulado le pongo verdadero. Y doy enter. Y lo estiro hasta la penúltima clase. Entonces, esto ya lo tengo. Me voy a la probabilidad, la columna 7, que es probabilidad de la clase. La primera probabilidad de la clase es cuánto tengo desde 0 hasta 2.31. Pues es este de aquí. ¿Sale? Es este de aquí. Desde 0 hasta 2.31, porque aquí me dice la primera clase son menores a 2.31. Entonces va a ser desde 2.31 hasta 0. Entonces, ¿cómo encuentro esa probabilidad de acumulado desde 2.31 hasta 0? Pues es este de aquí, ya lo había sacado. Aquí está, este va a ser de aquí, entonces le voy a poner aquí igual a este de aquí. Y listo. La que sigue va a ser la diferencia entre estos dos. Entonces le voy a poner igual a este menos
este. Y lo voy a estirar hasta la 8. Ahí está. Y la última, esta última de aquí, me dice cuál es la probabilidad de que haya mayores a 4.66. Acuérdense que la campana de Gauss vale 1. Y la probabilidad acumulada de 4.66 es este de aquí. Entonces, ¿cuánto me falta para 1? Entonces le voy a poner aquí igual a 1 menos este de aquí. Y doy enter y ya está. Entonces, estas son las probabilidades de cada clase. Esta es la probabilidad desde 0 hasta 2.31. Esta es la probabilidad de entre 2.31 a 2.64. Entre 2.64 y 2.98. Y así sucesivamente. Hasta este de aquí que es de 4.66 o más. Esperados. Esta columna de esperados la vamos a sacar multiplicando la probabilidad de la clase por el número o el tamaño de la muestra. Entonces le vamos a poner igual a esta probabilidad por 45, que es el número de la muestra o el tamaño de la muestra. Le pongo F4 porque ese tamaño de la muestra quiero que se ponga fijo, porque lo voy a estirar. Y listo, ya está estirado. Ya tengo todos mis esperados. Estos son mis esperados y estos son mis observados. Es lo que yo necesito. Todo esto que hicimos aquí y esto que hicimos acá, todo esto es nada más para llegar a la columna de esperados y a la columna de observados. Entonces vamos a seguir. Ya que tengo toda mi tabla, acuérdense que tengo que sacar mi estadístico de prueba. Es el mismo estadístico de prueba. Es x cuadrada es igual a la sumatoria de o menos e al cuadrado sobre e al cuadrado. Es igual que en la prueba de independencia y en la prueba de homogeneidad. Entonces le vamos a poner o menos e, los observados menos los esperados. Acuérdense que va a ser igual al observado menos el esperado que está aquí. Y damos enter y solamente lo vamos a estirar hasta abajo. Ahí está el o menos e, aquí está. Pero la fórmula me dice que la tengo que elevar al cuadrado. Entonces esa diferencia o esa resta la tengo que elevar al cuadrado. Le vamos a dar igual a potencia de coma 2. Y lo voy a estirar hacia abajo. Y una vez que lo elevé al cuadrado tengo que dividirlo entre el esperado. Aquí me está diciendo, entonces estos cuadrados lo tengo que dividir entre sus esperados. Entonces va a ser entre esperado, va a ser igual a este cuadrado entre su esperado, que es este de aquí. Y damos enter y lo vamos a estirar. Y listo. Ahora me dice que la x cuadrada es la sumatoria de eso que acabo de hacer. Entonces la x cuadrada, va a ser la sumatoria igual a suma de esta columna. Eso me dijo aquí la fórmula, la sumatoria. Ahí está la sumatoria. Una vez que tengo la x cuadrada, ahora tengo que calcular los grados de libertad. Para poder calcular los grados de libertad necesito k y necesito m. Entonces necesito k. Voy a poner aquí k y m. ¿Qué significa k? K es el número de clases. En total son 9. Dijimos que en un principio había calculado 7, pero le tuve que agregar 2. Y en todos los ejercicios, sea el número de clases que sean, siempre tengo que agregar 2 más, porque va a ser el de menores y mayores. Entonces, en total son 9 números, son 9 clases. M me dice número de parámetros estimados para obtener el estadístico x cuadrada. Acuérdense que para yo sacar estas probabilidades, las probabilidades del límite inferior y las probabilidades del límite superior, necesité de la media y la desviación. Entonces necesité dos. Yo utilicé la media de la muestra para estimar el parámetro de la media poblacional, y necesité la desviación estándar muestral para estimar el parámetro de la desviación estándar poblacional. Entonces, número de parámetros estimados, yo estimé solamente la media y la desviación. Entonces siempre va a ser 2, porque siempre vamos a utilizar la media y la desviación.
Entonces los grados de libertad me dice K menos M menos 1. Entonces le vamos a poner grados de libertad. Va a ser igual a K, que son 9, menos M, que son 2, menos 1. Siempre va a ser menos 1. Aquí me está diciendo menos 1. Menos 1. Aquí dice menos 1. Entonces le pongo K menos M menos 1. Y damos Enter. Y me da 6 grados de libertad. Entonces ahora esta X cuadrada hay que convertirla a P-value. P-value vamos a darle igual. Como es una distribución chi cuadrada, porque estoy utilizando un estadístico X cuadrada, le voy a poner distr.chiquad.cd. Tengo que utilizar esta que dice .cd. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta siempre va a ser una prueba unilateral derecho, igual que la de independencia y la de homogeneidad. La prueba X cuadrada de normalidad es unilateral derecho, entonces necesito distr.chiquad.cd. Le doy doble clic, me dice X va a ser mi X cuadrada, coma, grados de libertad, pues tengo 6 grados de libertad y doy Enter. Y me da .1145. Alfa, el ejercicio estoy trabajando con un alfa del 0.05. Entonces vamos a comparar el p-value con el alfa. El p-value veo que es mayor al alfa. Entonces, ¿qué pasa cuando el p-value es mayor a alfa? Recordemos que ¿qué pasa cuando el p-value es mayor a alfa? Aquí está, para pruebas unilaterales, porque este ejercicio es unilateral derecho, me voy a esta parte. Si el p-value es mayor a alfa, H0 se acepta. Si el p-value es menor a alfa, H0 se rechaza. Entonces el p-value es mayor a alfa en este ejercicio, entonces H0 se acepta. Nada más me faltó declarar las hipótesis. Me faltó declarar las hipótesis. Aquí le voy a poner H0. H0. La muestra se comporta de manera normal. Siempre va a ser así la hipótesis nula. Siempre. Y la alternativa es que la muestra no se comporta de manera normal. Entonces una es que sí y la otra es que no. Siempre va a ser lo mismo. Siempre. Estas hipótesis siempre van a ser las mismas. Entonces la H0 es que la muestra se comporta que la muestra se comporta de manera normal, y la H1 que la muestra no se comporta de manera normal. Entonces aquí estoy viendo que el p-value es mayor a mi alfa, entonces H0 se acepta. Entonces vamos a concluir. Le vamos a poner p-value de 0.11 es mayor a alfa de 0.05. Por lo tanto, H0, dijimos que H0 se acepta. Y pues con una confianza del 95% se concluye que ¿qué se concluye? Dijimos que se acepta H0, se concluye que la muestra se comporta de manera normal. Se concluye que la muestra se comporta de manera normal. Y listo. Entonces, así es como se hace una prueba de normalidad chi cuadrada. Vamos ahora a ver la de Kolmogorov-Smirnov. Aquí está. Es una prueba, es una alternativa a la de normalidad de chi cuadrada. Pero se recomienda cuando la muestra es relativamente pequeña. Ejemplo, menor a 30 datos. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Pues que los datos se seleccionan aleatoriamente. La hipótesis nula es la afirmación de que la variable se distribuye de manera normal. Y en una prueba de Kolmogorov-Smirnov, H0 se rechaza cuando el estadístico KS es mayor al valor crítico y se acepta cuando el estadístico KS es menor al valor crítico.
Entonces, para poder hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya no lo vimos, necesito también hacer una tabla, también tiene 8 columnas. Aquí me dice lo que significa cada columna, la descripción de cada columna. El estadístico de prueba es el máximo de la columna 8. El valor crítico me lo va a dar un valor de tablas de Kolmogorov-Smirnov, que es este objeto. La regla de decisión: si KS es menor a mi valor crítico, H0 se acepta. Si KS es mayor a mi valor crítico, H0 se rechaza. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Me dice: el siguiente grupo de datos son una muestra de 15 mediciones de llenado de botella de tequila en mililitros. Se necesita saber si dichos datos provienen o se distribuyen de manera normal, y vamos a comprobar esa necesidad con una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí no me dice niveles de confianza y significancia, por lo tanto voy a tomar 95 y 5. Entonces estos datos los voy a pasar a Excel. Entonces recordemos que esta prueba de Kolmogorov-Smirnov es para muestras pequeñas, de preferencia para muestras pequeñas. Si ven, pues es una muestra de 15. También vamos a ordenarla de mayor a menor. Lo selecciono, recordemos, en la pestaña inicio, grupo edición, ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Bueno, creo que ya estaban ordenados, pero bueno, hay que ordenarlos. También hay que sacarles la media, la desviación y el tamaño, que es n. Pues la media sabemos que es igual al promedio. Vamos a promediar esto. La desviación es igual a desbest desbest.m, y n sabemos que es contar, que me cuente cuántos datos son. Dice 15, entonces es una muestra pequeña. Una vez que tengo eso, pues obviamente tengo que hacer esta tabla de 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la primera se va a llamar observación. La que sigue se llama variable. La que sigue sea probabilidad. La que sigue probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada. Luego sigue probabilidad de z de la variable. Probabilidad de z. Ahora sigue de 1 y de 2. De 1, de 2 y el max. Muy bien. Entonces, ¿qué es la primera columna? Aquí me dice lo que significa. Es el listado de las observaciones. Acuérdense que tenemos 15 observaciones. Entonces va a ser 1, 2, hasta el 15. Ahí está. Número 2. Es la medición de la observación ordenados de menor a mayor. Estos que están aquí los voy a copiar y los voy a pegar acá. Listo. La columna 3 me dice que se llama probabilidad. Me dice, es la probabilidad que tiene cada observación de ser elegida. Entonces cada una de estas observaciones puede ser elegida al azar. Entonces si los tuviéramos en un sombrero y tuviera 15 observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 918.9? Pues entonces, como todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pues obviamente va a ser 1 entre 15, porque son 15 datos. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo, porque todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
Entonces la probabilidad acumulada es que se vayan acumulando, que se vayan sumando. Entonces el primero no va a tener acumulación porque es el de ahí. El que sigue va a ser el de arriba más el de la izquierda y ya se van sumando. Entonces 0.6, 0.6, 0.6 más 0.6, 0.13. Entonces 0.13 más 0.6 y así sucesivamente hasta que aquí abajo me dé 1. Entonces lo que voy a hacer es nada más lo voy a estirar y se va acumulando hasta llegar a 1. Y luego me dice, ya tengo la columna 4, la columna 5 me dice la probabilidad de cada variable bajo la curva normal. Vamos otra vez a utilizar distrib.norm.n de cada variable. Entonces vamos a darle igual a distrib.norm.n de x, que sabemos que es la variable, coma, la media de 905, la pongo fija, coma, la desviación estándar de 16, la pongo fija también y le pongo verdadero. Y voy a estirarlos todos. Ahí está. Entonces esta es la probabilidad acumulada de la curva normal de cada variable. La columna 6. La columna 6 me dice el resultado absoluto de restar el valor de la columna 5 menos el valor de la columna 4 de la observación anterior. Entonces, el primero lo vamos a pasar igual aquí. El que sigue va a ser el absoluto del valor de la columna 5 menos el valor de la columna 4 de la observación anterior, o sea, el de arriba, de la 4 de arriba. Si yo estoy en la observación 2, necesito agarrar la observación 2 de la columna 5, el valor 2 de la columna 5 y el valor 1 de la columna 4, que quede escalonadito. Y así pues solamente los tiro. Y si ven, si le doy doble clic abajo, me va a agarrar este de aquí menos este de acá. Ahí está. Entonces el primero se pasa igual porque no hay anterior arriba. Este de aquí se pasa igual acá. El de aquí ya no, el de aquí va a ser este menos este. Pero es absoluto de este menos este. Ahí está la columna 6. La columna 7 me dice que es el resultado absoluto de restar el valor de la columna 5 menos el de la columna 4. Entonces aquí ya va a ser igual al absoluto de la 5 menos la 4. Aquí sí este menos este. El absoluto de este menos este. Y lo estiro. Entonces aguas, en la columna 6 el primero se va a pasar en la 6 el primero va a ser el primero de la 5. El segundo de la 6 ya va a ser el segundo de la 5 menos el primero de la 4. El absoluto, ABS. Absoluto del segundo de la 5 menos el primero de la 4. Y ya lo único que voy a hacer es estirarlo. Para este no, para este sí es el primero de la 5 menos el primero de la 4. El absoluto. Absoluto del primero de la 5 menos el primero de la 4. Y listo. Ahora me dice la columna 8 es el valor máximo entre la columna 7 y la columna 6. Entonces, yo le voy a decir a Excel, de entre este y este, dime cuál es el mayor. Entre este y este, ¿cuál es el mayor? Entonces le voy a poner igual a max de estos dos. Y doy enter. Entonces, Excel me buscó cuál es el mayor de entre estos dos, pues es el 0.05. Y lo que voy a hacer nada más es tirarlo. Ahí está. Listo, ya acabé la tabla. Ahora tengo que sacar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba me dice que se va a llamar KS. Y es igual al máximo de la columna 8. Entonces, mi estadístico KS. Mi estadístico KS va a ser igual al mayor. Entonces, max al máximo de todos estos valores de mi columna 8. Y ahí está, este es mi estadístico KS de 0.12. Ahora tengo que sacar el valor crítico. El valor crítico es con el valor de tablas de Kolmogorov-Smirnov. Entonces le vamos a poner BC, que es valor crítico. Entonces, fíjense bien, aquí en este objeto
de PDF, le doy doble clic y aquí abajo les va a parpadear que se abrió un PDF. Le doy clic y aquí me aparece la tabla de Kolmogorov-Smirnov, donde tiene los tamaños de la muestra, y su nivel de significancia o su alfa. Entonces, este ejercicio dijimos que tiene una n de 15, entonces me voy aquí a la n, aquí en la columna de n, hasta 15, aquí está el 15, y me dice también que necesito el alfa. Recuerden que el alfa lo tomé yo de 0.05, aquí está. Entonces donde se crucen, aquí está, este es el valor donde se cruza 15 con 0.05. Me sale 0.3375. 0.3375. 0.3375. Ahí está. Entonces, ahora me voy, ya que tengo mi valor crítico, tengo mi estadístico KS y mi valor crítico, nos vamos aquí a esta regla de decisión. Regla de decisión, aquí me dice, si mi KS es menor a mi valor crítico, H0 se acepta. Si mi KS es mayor a mi valor crítico, H0 se rechaza. Entonces KS es menor a mi valor crítico. Punto 12 es menor que punto 33. Entonces cae en la primera regla de decisión, que es este de aquí. KS menor que mi valor crítico, H0 se acepta. Entonces, bueno, también aquí se me pasaba definir las hipótesis. Se me estaba olvidando también definir hipótesis aquí. H0 y H1. Entonces la H0 es la muestra se comporta de manera normal, y la alternativa pues es que la muestra no se comporta de manera normal. Ahí está. Vamos a insertar otro cuadro de texto para poner la conclusión. Entonces le vamos a poner KS de 0.12 es menor al valor crítico de 0.33, por lo tanto H0, dijimos que si KS era menor a mi valor crítico, si mi KS era menor al valor crítico, H0 se acepta, entonces por lo tanto H0 se acepta. Entonces con una confianza del 95% se concluye que H0 es la que se aceptó. Me dice que la muestra se comporta de manera normal, que la muestra se comporta de manera normal. Y así es como se hace una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Fácil, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer una de Anderson-Darling. Prueba de normalidad de Anderson-Darling. Esta es una de las pruebas más utilizadas, la de Anderson-Darling. Normalmente se utiliza para muestras grandes, aunque en ocasiones se puede utilizar en muestras chicas, siempre y cuando esta muestra represente muy bien a la población. Entonces esta prueba yo pienso que es la más utilizada, la de Anderson-Darling. Los supuestos es que los datos se deben seleccionar aleatoriamente para hacer mi muestra. La hipótesis nula es la afirmación de que las variables provienen de una distribución normal o que se distribuye de manera normal, y pues la alternativa es que no. En una prueba de Anderson-Darling la hipótesis nula se rechaza cuando el estadístico A, este estadístico se va a llamar A, es mayor a mi valor crítico, y se acepta cuando el estadístico A es menor a mi valor crítico. Entonces vamos a necesitar una tabla con 6 columnas. Aquí está lo que significa cada columna.
El estadístico de prueba se saca así. Mi valor crítico me lo va a dar esta tabla de Anderson-Darling. Y la regla de decisión, aquí está. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde dice: Coca-Cola desea hacer una prueba de hipótesis de sus botellas de 600 mililitros. Extrae una muestra de 40 llenados de botellas, pero antes desea saber si provienen de una distribución normal. Entonces esta es la muestra. Entonces voy a copiar estos datos y los voy a pegar aquí. Igual tengo que tenerlos en una sola columna. Control X, Control V, Control X, Control V y Control X, Control V. Ahí está. Entonces tengo que cerciorarme que estén ordenados de menor a mayor. Creo que ya están ordenados, pero de todos modos hay que calarle por si las dudas a ordenarlo. Una vez que lo ordeno, también tengo que sacarle la media, la desviación y el tamaño. Entonces sacamos la media, que es igual a promedio de todos los datos, todos. Ahí está el promedio. Vamos a poner la desviación. Desvesteme porque estamos hablando de una muestra. Y n, pues el tamaño va a ser igual a contar. Cuéntame desde el primero hasta el último cuántos tengo. Dijimos que eran 40, a ver qué tan cierto. Sí, son 40. Entonces, una vez que tengo eso, voy a realizar ya mi tabla. Mi tabla, dijimos que... ¿Dónde está? Aquí está. Son 6 columnas. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera... Otra vez se me está pasando. Pues hay que poner hay que definir hipótesis. Esto es primero. No sé por qué se me está yendo. Pero bueno. Ahí está. La muestra se comporta de manera normal y la muestra no se comporta de manera normal. Entonces, el primero se llama observación. El siguiente se llama valor. El que sigue, la columna que sigue se llama probabilidad de Z. Probabilidad de Z. La que sigue, probabilidades mayores. Proba mayores. Columna 4 de menor a mayor. Entonces columna 4 de menor a mayor. Columna 4 de menor a mayor. Y la columna 6, fórmula de Anderson. Fórmula de Anderson. Entonces, vamos a ver qué significa la primera columna. Me dice el listado de los datos de la muestra. Sabemos que tenemos 40 datos. Entonces tenemos que darle hasta el 40. Listar, hacer una lista hasta el 40. Ahí está. Y luego me dice la columna 2, dice que es el valor de cada dato ordenados de menor a mayor. Entonces ya lo tenemos ordenado. Aquí todos los datos de mi muestra. Le doy control C.
control V. Y luego me dice probabilidad de Z. Es la probabilidad de Z de cada dato. Recordemos que es igual a distr.norm.n. Distr.norm.n. Me pide una X, pues va a ser el primer valor, que es, no se ve, pero es el 599, ¿eh? Igual a distr.norm.n de mi primer valor, coma, distr.norm.n de mi primer, ¿por qué se ve así? Distr.norm.n de mi primer valor, coma, la media, que es ya la sacamos, hay que fijarla, F4, coma, desviación estándar, es este de aquí, la fijamos, coma, acumulado le ponemos verdadero. Y lo único que vamos a hacer es estirarlo hasta el 40. Y listo. Y luego me dice probabilidades mayores. Esta es la probabilidad de que sea menor o igual a 599.16. Menor o igual. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor? Lo que voy a hacer es igual a 1 menos este de aquí. Y lo voy a estirar. Y listo. Y luego me dice la columna 4 de menor a mayor. Estoy en la columna 5, los valores de la columna 4 de menor a mayor. Entonces lo que voy a hacer es este de aquí. Le voy a dar control C y le voy a dar control V. Se me van a mover los datos. Entonces aquí me sale una pestañita que son las opciones de pegado. Le doy clic y donde dice pegar valores hay que utilizar la tablita que dice 1, 2, 3. Le doy clic ahí y listo. Punto 98, punto 98, punto 97, punto 97, punto 96, punto 96, punto 93, punto 93. Entonces ya me respetó el valor de todos estos valores, ya me los respetó acá. Pero me dice que de menor a mayor, entonces estos mismos los tengo que seleccionar y los tengo que ordenar aquí. Ordenar de menor a mayor. Me dice, ¿qué quieres hacer? Me dice ampliar selección. No, tenemos que continuar con la selección actual. Quiero que lo que seleccioné me lo ordene de menor a mayor. Si le pongo ampliar selección, pues me va a mover toda la tabla. Entonces nada más quiero que me mueva, que me ordene de menor a mayor lo que tengo seleccionado. Entonces le doy aquí continuar con la selección actual y le doy ordenar. Y ya están ordenados de menor a mayor. Ahora me dice la columna 6, fórmula de Anderson. Esta es la fórmula de Anderson. Voy a hacer una copia para que no se me olvide. Voy a hacer un recorte. Voy a hacer un recorte de la fórmula de Anderson. Copiar. Y pegar. Aquí está. Fíjese bien lo que me dice. Es igual a 2 por la columna 1 menos 1. Y luego por logaritmo natural del valor de la columna 3 más el logaritmo natural de la columna 5. Entonces así como está. Igual, abro paréntesis, 2 por la columna 1, que es este de aquí. Y luego menos 1. Cierro paréntesis. ¿Qué me está diciendo? Menos 1. Y luego por, abro paréntesis. Aquí dice por, abro paréntesis. Y luego logaritmo natural, ln, le pongo ln. Y aquí está ln, doy doble clic. Columna 3, el valor de la columna 3, que es este de aquí. Y luego cierro paréntesis. Y luego más. Otra vez ln. ln el valor de mi columna 5, que aquí está el valor de mi columna 5, cierro paréntesis y cierro paréntesis y doy enter. Y este es el primer dato de la columna 6. Otra vez para que quede más claro. Entonces exactamente lo que me dice aquí, lo que dice aquí,
exactamente lo que dice aquí. Le vamos a dar igual, abro paréntesis, aquí me dice igual, abro paréntesis, luego 2, y luego me dice por, y luego columna 1, el valor de la columna 1 es este, menos 1, me dice aquí valor de la columna 1 menos 1, menos 1, cierro paréntesis y luego por, y luego abro un paréntesis y luego ln, y luego el logaritmo natural de la columna 3, este es el valor de la columna 3, cierro paréntesis, aquí me dice valor de la columna 3, cierro paréntesis, más ln del valor de mi columna 5, que es este de aquí, cierro paréntesis y doy enter. Y lo único que voy a hacer es estirarlo y listo, ya estiré y ya tengo mi columna 6. Ya que tengo toda mi columna 6, ahora tengo que sacar el estadístico de prueba, que se va a llamar A. Dejen, también hago otro recorte, porque también necesitamos hacer una fórmula. Como está aquí, pongo copiar, le voy a poner por aquí arriba, aquí. Entonces mi estadístico A de Anderson, me dice que va a ser igual, fíjense bien, A es igual a menos, abro paréntesis, menos, abro paréntesis, suma de esta columna 6 cierro paréntesis, entre n sabemos que son 40, aquí está 40, luego cierro paréntesis, menos n, que es este 40 otra vez, y este es mi estadístico Anderson-Darling, con esta de aquí, con esta formulita de aquí. Entonces es igual a menos, abro paréntesis, la suma de la columna 6, y luego entre n, y luego cierro paréntesis, menos n. Vamos a hacerlo otra vez. Igual a menos, aquí me dice igual, menos, y luego abro paréntesis, y luego suma de la columna 6, que es esta. Ahí está, suma de la columna 6, cierro paréntesis de la suma, y luego me dice entre, aquí me dice columna 6, entre n, sabemos que n son 40 datos, cierro paréntesis, aquí me dice que cierro un paréntesis, y luego menos n, que eso es otra vez 40, punto 34, ese es mi estadístico Anderson-Darling. Muy bien, ahora el BC, o el valor crítico. El valor crítico me lo va a dar el valor crítico me lo va a dar este objeto, que es un PDF. Le doy doble clic y abajo me va a parpadear aquí abajo, que dice que ya lo abrió, es este de aquí. Entonces, valores críticos de Anderson-Darling, me dice para todos los parámetros conocidos cuando dice que la n es mayor o igual a 5. Entonces recordemos que yo tengo una n de 40, entonces me voy aquí, cuando n es mayor o igual a 5 y tengo un nivel de confianza de .90, .95, .975 o .99. Recordemos, bueno, el ejercicio creo que no me decía cuál era no me dice Coca-Cola desea hacer una prueba de hipótesis, bla bla, no me da nivel de confianza y significancia, voy a tomar 95 y 5. Entonces aquí donde está el 95 me dice 2.492, este es mi valor crítico. Entonces cuando la n sea mayor a 5 me voy a ir aquí, cuando la n sea menor a 5 pues me voy a ir aquí, y esto los tenemos que dejar porque son otras distribuciones que no nos interesan. Entonces me dice que aquí cuando n es mayor o igual a 5
y un alfa del y un nivel de confianza del 95, pues utilizo este de aquí. Entonces es 2.49 mi valor crítico de 2.49. Ahí está. Mi estadístico Anderson es menor. Mi estadístico Anderson es menor a mi valor crítico. Si vemos 0.34 es menor a 2.49. Entonces tenemos que decidir. Regla de decisión. Si mi estadístico Anderson es menor a mi valor crítico, H0 se acepta. Y si mi estadístico Anderson es mayor a mi valor crítico, H0 se rechaza. Entonces cae en este de aquí, donde dice que A es menor o igual a mi valor crítico y H0 se acepta. Entonces vamos a insertar un cuadro de texto. Y le vamos a poner A de 0.34 es menor a mi valor crítico de 2.49. Entonces, por lo tanto, H0 se acepta. Entonces, con una confianza del 95% se concluye que, pues que dijimos que era, se aceptó la H0. El H0, aquí está. La H0 se aceptó, me dice que la muestra se comporta de manera normal. Entonces vamos a ponerle, se concluye que la muestra se comporta de manera normal. Y listo, así es como se hace una prueba de Anderson-Darling.